Nuevo sábado de protestas en Rusia y ya van 4 consecutivos pidiendo unas elecciones justas. Protestas que se han saldado con la detención de al menos 250 personas en todo el país. Son imágenes que nos llegan desde Nueva York. Hace escasos momentos se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nada. Gigantesca explosión que ha sacudido a la capital del Líbano, Beirut. En las calles de varias ciudades se escucharon cantos de celebración por el arresto de los 4 expolicías. El agente Chauvin ahora está acusado de asesinato en segundo grado. Fue más cerca del mediodía que las evasiones masivas se multiplicaron en distintas estaciones de la red metro y como en la mayoría había presencia policial, los enfrentamientos eran inevitables. Era junio de este mismo año y así estaban las principales calles de Hong Kong. Protestaban porque desde el gobierno se pretendía implantar la ley que de aprobarse podía extraditar. La violencia se toma nuevamente en las calles de Barcelona. Las autoridades intentaron contener las masivas protestas tras el fallo de la Corte Suprema en contra de los líderes independentistas. La participación aproximada de la marcha es de 800.000 personas. Se cumplen 6 meses. Todo partió cuando me di cuenta que estaba odiando mi propia vida. Fue ahí, en ese momento, cuando comenzó mi camino. Cada uno de nosotros es poseedor de una existencia, de una vida. Y estamos acá, a mi modo de ver, para aprender de ella, para maravillarnos de lo que significa esa existencia. He sido un hombre que busca, y lo soy aún, pero no busco ya ni en las estrellas ni en los libros. He comenzado a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave, ni armoniosa como las historias inventadas. Sabe a insensatez, a confusión, a locura, a sueño. Como la historia de todos los hombres que no quieren seguir mintiéndose más a sí mismos. Encajados en el cemento elevado, parecemos flanquearnos temerosamente de algo que no sabemos claramente qué es. Quizás solo una sensación de miedo colectivo, mediatizado, impuesto y premeditado para hacernos creer que vivimos en peligro, amenazados por lo que ellos mismos nos cuentan en cajas cuadradas que llaman televisores.
Pero vivimos en nuevos tiempos. Y llegó el momento de que limpiemos el parabrisas. Que dejemos atrás todos estos miedos que nos han instaurado para que seamos parte de un rebaño y no podamos reconocer en nosotros la divinidad que hay, que respira, que late, que palpita. Es una puta broma. Todo, weón. Pero no es solo eso, weón. También es un nirvana, un satori, la iluminación, un estado de gracia, weón. Es cierto que hay momentos en la vida que son muy duros, que son muy oscuros, en los que nos toca sufrir. Pero esos momentos están puestos para que nosotros limpiemos el parabrisas de nuestra vida y nos demos cuenta que en nosotros respira esta divinidad, que nosotros somos dioses, que no somos un rebaño, porque nos mantienen controlados a través del miedo, porque a través de las noticias, de la prensa escrita, de la prensa televisiva, porque incluso a través de las redes sociales nos inventan una narración, un relato, donde nos cuentan que debemos temer porque hay un enemigo acechándonos a cada instante. Y ahí empezamos a perder nuestra libertad. No hay peor libertad que la que posee aquel hombre quien falsamente cree ser libre. Y si volvemos, más esta vez volvemos a vivir la vida sin esperar encontrarle un sentido a nuestra historia personal. Más esta vez volvemos a sentir cómo realmente se siente el gran espíritu, la energía fundamental que va tejiendo nuestro presente a cada instante y perpetuando así una huella que nosotros comúnmente llamamos pasado. E insisto, ese pasado es la huella misma del espíritu. Tenemos dos preguntas. Primero, ¿por qué vivimos con tanto agobio? ¿Por qué vivimos con angustia, con miedos? ¿Por qué a veces nos invade la rabia? ¿Por qué nos sentimos frustrados? Y la otra pregunta es ¿por qué no somos capaces de ser quienes hemos venido a ser? ¿Por qué no somos capaces de sacar afuera la movilización, la motivación por plasmar el deseo que tenemos dentro nuestro? Ese deseo divino, ese deseo que nos trajo a este mundo con un don especial, con una semilla, a plantarla,
¿Dónde está ese deseo? ¿Por qué lo abandonamos? ¿En qué punto de la vida lo abandonamos? De niños lo sabíamos, no era cuestionable. En palabras parece muy obvio, muy claro, pero estamos llenos de capas y capas de condicionamiento social, de condicionamiento familiar. Crecimos, nos formamos, creamos una personalidad para agradar al resto, pero nos olvidamos de lo que realmente hay en nuestro interior, Nos olvidamos de eso que cuando niños alguna vez sentimos, ese deseo. A veces resulta muy útil dar 3 pasos hacia el lado, hacia la berma, y hacer un alto en este camino en el que vamos. Y preguntarnos, ¿estoy yendo realmente hacia donde quiero? ¿Es el deseo que hay en mi corazón el que estoy siguiendo? El deseo que hay en mi alma, que hay en mi propósito de vida, a lo que vine a este mundo. Era un conglomerado de tantas personalidades, una esquizofrenia bien portada, una oveja que en vez de volverse canosa con los años se ha vuelto negra. En busca de mí yo partí mi viaje, que me costó la vida, para nacer de nuevo, segundo parto, como si una ardilla estuviera pariendo a una ballena. Anduve en el infierno mismo, perdido por mucho tiempo, ciego, desorientado y enloquecido muchas veces. Ahí, mis amigos los ángeles me ayudaron a que mis latidos no cesaran. Entonces me mostraron el camino de regreso a casa. No soy más que un presente incesante en este colorido y mórfico mundo tridimensional. Mi motivación y dirección son los latidos de mi corazón y ese impulso que no tiene formas ni palabras para ser nombrado. Más, nosotros no somos esas capas de cebolla, esas capas de condicionamiento, esa personalidad que creemos que somos. Dentro nuestro hay un observador que no tiene nada que ver con nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque él es capaz de observar los pensamientos y las emociones. Y este observador es Dios. Es nuestra parte divina que
hemos olvidado. Y ustedes podrán decirme, claro, quizás es una parte de Dios, pero así como parte, también somos el todo, porque la parte no puede serlo sin el todo y el todo no puede ser el todo sin la parte. Hay una paradoja que plantea el Kybalión que dice: es cierto que todas las cosas pertenecen o están en el todo, mas no es menos cierto que el todo está en cada una de las cosas. También es importante comprender que todo lo que hemos recorrido, todo este viaje hasta acá, no ha sido mala suerte, no ha sido un equívoco, no ha sido algo anormal. Ha sido necesario. Necesitábamos desarrollarnos biológicamente, intelectualmente, emocionalmente. Necesitábamos crear una personalidad, un yo, un ego, un centro. Que la palabra ego, como que este último tiempo ha adquirido una denotación, una connotación negativa, pero es gracias al ego al que con el que vamos a poder encontrarnos con este observador, o vamos a poder permitir que el observador se reconozca a sí mismo, que la divinidad que hay en nosotros se reconozca a sí misma como divina. Llegó el fin de la cuenta larga y el comienzo de los nuevos tiempos. Ya nada volverá a ser como antes, porque los pilares de esta civilización postcontemporánea se están cayendo inexorablemente. Aún caen los escombros del antiguo paradigma y se hace difícil pensar que la economía, esa de la que tanto nos hemos jactado, yace en los suelos aún disfrazada. Espíritu, esta divinidad, penetra en la materia y a través de un cigoto se instala para poder empezar a desarrollarse. Este espíritu, este observador empieza a crecer, nace, es dado a luz. Y en ese momento es una conciencia inconsciente, porque no sabe qué es lo que, valga la redundancia, qué es lo que es. Y es nutrido por la madre, en la mayoría de los casos, o por los cuidadores. Este bebé es amamantado por la madre. Y él, en su conciencia, cree que él y su madre son uno solo, que no hay diferencia. Luego es destetado y él cree que es su familia, que él es su clan,
Hasta que un día, un muy buen día, se le ocurre salir a pasear. Y por curiosidad empezó a caminar. Y en ese camino se dio cuenta que no era su madre, que no era su clan, que él era un individuo. Pero sobre este descubrimiento cae la sensación de separación. Yo estoy separado del resto. Y esa es una de las causas fundamentales de por qué sentimos tanto agobio, tanta angustia. Aparte de que hemos dejado de lado el deseo. Porque el deseo del alma lo vamos a poder retomar una vez que nos desidentifiquemos con este individuo y nos demos cuenta al fin de que somos dioses. Para esto es fundamental haber trabajado la humildad, porque si es que en este camino no se trabaja la humildad, puede llegar a ser muy peligroso psíquicamente para el individuo. Nos hemos volcado tanto al individualismo que hemos olvidado nuestra verdadera esencia. Nos hemos separado tanto de la naturaleza que vivimos en el flagelo de nuestra propia existencia. Nos llenamos de miedo al observar el mundo que han creado nuestros antecesores. Entonces dejamos atrás nuestros sueños, porque mientras observamos a todos caminar de la misma forma, creemos estar condenados a seguir el mismo ritmo, robótico, neurótico y suicida. Dejamos de ser niños y se nos olvida cómo ver el mundo, porque da miedo quedarse solo y es más fácil caminar detrás de donde caminan todos, aunque con el tiempo también nos volvamos grises, neuróticos o suicidas. Me tocó enfrentar la enfermedad agónica de mi madre, verla sufrir por mucho tiempo. Y me cuestioné todo. Varias veces la dieron por muerta. La primera vez que el médico en la UTI me dice que a mi madre no le quedan muchas horas de vida, yo me acuerdo haber salido corriendo del hospital, haber empezado a correr por un parque, llorando, y decía, ¿por qué me he estado haciendo problemas por tanta mierda? ¿Por qué me he estado haciendo problemas por todas estas cosas tan fútiles? Estuve 9 años con depresión. 9 años en los que observaba el mundo, en la sociedad en la que vivía, y no me sentía parte, al menos dentro de lo que me ofrecían ellos como vida, como posibilidad de vida. Y como mi familia me había enseñado a darle credibilidad a este modelo social, cultural, en el que estaba inserto, le había quitado valor a mi deseo, había dejado de creer en mí y había tirado la toalla. Era vivir sin querer vivir.
Pero el dolor se instala justamente ahí. Muchas veces nos hace tocar fondo, nos hace llegar al punto de mayor oscuridad, de mayor profundidad. Porque después de eso, entendemos que no hay más. Y si no hay más, y ya hemos logrado estar ahí, entonces no hay nada que nos pueda detener. Nada. ¿Y detener en qué? No hay nada que nos pueda detener para que el observador, para que la divinidad haga lo que vino a hacer a este mundo. Por alucinantes me he llegado a hastiar de lecturas filosóficas, ocultistas, psicológicas, textos sagrados, apócrifos, estudios científicos. He vuelto mi mirada a los astros, a las estrellas, y he escuchado la sabiduría más cercana a lo divino que se esconde entre sus recónditos confines. Mas, aún así, no he encontrado en ninguna parte y de ningún modo saciar ese anhelo vehemente que llegó junto conmigo a este mundo. Ese anhelo vehemente que no tiene formas ni palabras para ser nombrado. Es imposible llegar a este punto sin haber vivido el espanto, el abismo de las emociones, cuando la vida me mostró mis sombras y mis demonios, después de por mucho tiempo haber sido ese niño bueno, ese niño de rostro amable. En este mundo había líneas rectas y cambios rectos que conducían al porvenir. Había el deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y la veneración, la palabra de la Biblia y la sabiduría. En este mundo debía uno mantenerse para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. El otro mundo comenzaba, sin embargo, en medio de nuestra propia casa y era completamente distinto. Olía de otro modo, hablaba de otro modo, prometía y exigía otras cosas. En este segundo universo había criadas, aprendices, historias de aparecidos y rumores de escándalo. Había una abigarrada marea de cosas monstruosas, atrayentes, terribles y enigmáticas, cosas como el matadero y la cárcel, hombres borrachos y mujeres escandalosas, vacas que parían y caballos que resbalaban, relatos de robos, asesinatos y suicidios. Buscamos la felicidad en tener un auto, en tener una familia, en tener una casa, en tener un trabajo, en tener. Y de repente tenemos las cosas y nos damos cuenta que aún así no hemos encontrado la felicidad por ningún lado. Y entonces esa sensación de separación termina siendo aniquilante. Y llega un momento en que empieza la búsqueda. Y no es cualquier búsqueda, porque comenzamos a buscar algo que no sabemos realmente qué es lo que buscamos. Pero algo tiene que haber más allá de todo lo que he vivido, de lo que he experimentado,
de lo que me han enseñado. Algo tiene que haber más allá de todo este condicionamiento impuesto por lo social, lo familiar, el espíritu, el observador, este Dios que respira en nosotros, que late junto a nosotros. Ha comenzado a despertar y ha comenzado a darse cuenta que hay cosas que no le han contado. Y siente internamente que hay una verdad. ¿Qué verdad? No la sabe, porque la tiene que descubrir. Cada verdad es particular, pero nos han hecho creer que existe una sola gran verdad para todos. Error. Cada uno tiene su propia verdad. Cada uno trae su propio deseo. Entonces, este Dios, este observador, esta conciencia, este espíritu que ha venido respirando junto a nosotros desde que somos niños, desde que existimos en el mundo, ha tenido que experimentar todo este proceso de desarrollo hasta el punto de darse cuenta que todo lo que ha hecho no es más que una distracción. Y cuando enfrentamos esta crisis es cuando empezamos a trabajar realmente en nosotros. Es cuando el observador realmente empieza a decir: hola, estoy acá, existo. Y cuando se vive desde el observador, el parabrisas se despeja y nos damos cuenta que cada uno de nosotros, esté en la circunstancia que esté, es un creador y puede ser el creador de su propia vida. Pero para eso tenemos que empezar a sacarnos estas capas de condicionamiento a las que hemos sido sometidos desde que llegamos al mundo. Es cierto, he sido preso del deseo de la carne. He gastado noches y días sometido al yugo de las pasiones, no solo buscando saciar la necesidad carnal de mis instintos, sino también buscando sentirme deseado por un otro.
ignoramos las necesidades de nuestro cuerpo por el qué dirán, por qué van a pensar los demás de mí, si la sociedad estableció un pacto y yo no puedo salirme de ese pacto. Podríamos decir que en estos tiempos ya no cabe una visión victoriana de la sexualidad, por ejemplo. Pero lo vemos, está aún presente. Capas de condicionamiento, porque en palabras suena muy fácil, muy lindo, pero la única forma de hacerlo es volviendo al presente, es respirando en el presente, es dándome cuenta que me he inventado por la construcción social y cultural en la que nací, pero me he inventado pasado, presente, futuro. Pasado, futuro, son lugares en los que concretamente nunca hemos estado. Nuestra mente, de alguna forma, los construye y evoca una imagen del pasado y evoca imaginariamente una imagen del futuro. Y vivimos anclados a esta creencia del pasado, a esta creencia que nos evoca sufrimiento, tristeza, pero no nos damos cuenta que eso ya no existe y que no puede estar limitándonos en el aquí y en el ahora, en el presente, para poder disfrutar de la vida, de lo que somos, de cómo respira nuestro cuerpo. Y lo mismo pasa con el futuro. El futuro no existe. El futuro es una creación también mental de lo que podría suceder. El futuro también es una construcción mental, es una construcción que hemos hecho porque tenemos miedo de sufrir. Por otro lado, esta personalidad que creamos, este individuo que pensamos que somos, lo hemos manifestado o lo manifestamos por miedo a no ser queridos. Y así nuestros padres nos dicen: si haces eso, no te quiero. Si haces esto, sí te quiero. Si eres lindo, te quiero. Si eres inteligente, te quiero. Pero es que también ellos están dañados. No se dan cuenta porque han sido víctimas de los mismos condicionamientos a los que hemos sido sometidos nosotros. Pero este es un mecanismo instintivo que todos tenemos dentro. Y es lo que nos va a ayudar, o es lo que utilizamos
para que papá y mamá nos protejan. Y a través de esta protección podamos desarrollar nuestro cuerpo, desarrollar nuestro intelecto, nuestras emociones, para llegar al punto donde, después de habernos individuado, después de haber creado esta personalidad, después de haber buscado por muchos lados eso que no sabemos qué es, pero que nos pide a gritos que lo encontremos, aparezca, llegue, y podamos conectarnos por fin con el presente. Hay un niño que dejamos solo un día y que a través de nuestras emociones nos ha venido insistiendo en la angustia y el desconcierto que siente por el abandono. El niño, ese deseo prístino que nos reclama ser atendido. El camino llega a su fin, el camino con esta armadura tan pesada que sin darnos mucho cuenta, un día nos pusimos y abandonamos a este niño en el sótano de nuestro ser. E insisto con este deseo del alma, porque la mayoría de las veces este deseo no calza con las expectativas, con las exigencias que nos pide la sociedad, el mundo, nuestra familia, para ser querido, para ser amado. Mientras todo esto ocurre, mientras negamos lo que vamos sintiendo, lo vamos reprimiendo y lo vamos escondiendo como en un saco, y va quedando guardado y cada tanto nos susurra y quiere salir afuera, pero no puede. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando vemos en el otro algo que nos molesta profundamente. Y es porque el otro está mostrando, actuando, experimentando, manifestando aquello que nosotros hemos negado. Entonces, así nace el juicio en nosotros. Y vemos en los demás defectos y los juzgamos. Luego, con todos estos ingredientes, vamos creando una coraza, una armadura que nos protege frente a los demás. Entonces nos alejamos casi irremediablemente de comprender que nuestra personalidad es solo un cúmulo de creencias arraigadas para obtener el amor de nuestros padres, luego el amor de nuestros amigos, luego el amor de una pareja. No hay que ser un gran filósofo, no hay que ser un gran sabio para poder comprender todo esto. Como ya lo dije, muchas veces hay que tocar fondo para darnos cuenta. Porque explicado en una pizarra, con manzanas, con figuritas, aún así no lo entenderíamos. Es necesario hacer el viaje, como muchos autores llaman hacer el viaje oscuro del alma.
hemos hablado de este sufrimiento. Y este sufrimiento va a estar ahí, acompañándonos. Cada vez que nos empecemos a alejar de nuestro propósito de vida, el propósito de nuestra alma, cada vez que nos alejemos del presente. En un minuto me di cuenta que yo estaba dando por sentado lo que ocurría a mi alrededor, que no lo experimentaba, que como ya tenía una creencia frente a determinada situación, por ejemplo, yo lo daba por hecho y no lograba abrirme a una experiencia nueva, a respirar ese presente y dejando que se manifieste de la forma en que se quiera manifestar. Y ahí uno se lleva sorpresa. Que no confiaba en mi presente, no estaba confiando en él. Y entonces no estaba confiando en la vida, porque ese presente es lo que realmente existe. Nunca dejamos de aprender. Y cuando digo aprender, no me refiero al acto de ejecutar algo con sacrificio, sino al acto de sorprenderme de las cosas. Mientras estemos encarnando este cuerpo, esta vida, esta experiencia, jamás vamos a dejar de aprender. Y cuando me refiero a este aprender, no me refiero a este aprendizaje con sacrificio que nos plantea lo social. Me refiero al sorprendernos, al nunca dejar de sorprendernos con la vida, con las cosas que vamos experimentando en el momento presente. Aprender es dejar que la vida ocurra. Yo mismo estoy aprendiendo mientras hago este documental. Porque si yo me quedara pensando en que yo sé, en que ya tengo la sabiduría, estaría tropezándome con mis propias palabras. El ser sabio implica tener la humildad de saberse ignorante. Y esa ignorancia es la que nos va a movilizar para querer seguir aprendiendo, para querer seguir sorprendiéndonos con la vida, con el presente, con lo único
que tenemos, aquí y ahora. Puede que ahora mismo esté sufriendo. Y si has llegado hasta este punto del documental, seguramente incluso estas palabras te pueden hacer sentido. Y puedes pensar, esto no es para mí. Lo mío no tiene solución. Falso. Porque es una creencia. Y al sostener esa creencia, le estás dando poder para que se siga manifestando de la misma forma que se viene manifestando, que no tiene solución. Porque es justamente esa creencia, lo mío no tiene solución, lo que hará que sea real, que se manifieste como real en tu vida. Cuando digo que nosotros creamos nuestra realidad, es porque nosotros podemos enfocar nuestra experiencia de la forma en que queramos. Y así crear la realidad. Pero muchas veces nos es muy difícil saber cómo enfocar más allá de nuestras creencias. ¿Y cómo lo hago? Primero, queriendo hacerlo. Por muy obvio que suene. Por otro lado, asumiendo que el que tiene la responsabilidad de cómo enfoco mi vida, mi experiencia, soy yo, nadie más. Lo importante de darnos cuenta de que somos este observador es comprender de que nosotros somos responsables de la elección que tomamos para enfocar el mundo, para enfocar nuestra experiencia. Esto no lo enseñan en el colegio ni en la universidad y seguramente tampoco en la familia. Pero si logro conectar con este observador, si logro instalarme por fin en el presente, me doy cuenta de que yo soy responsable de mis pensamientos, de mis emociones, de lo que pienso, de lo que siento.
Por eso vive preso del pasado y del futuro y evita vivirla porque no le gusta lo que tiene. Pero una de las formas de reconciliarnos con esto es aceptando lo que está ocurriendo en nuestro presente. Enfrentar el miedo que esto provoca. Porque enfrentar el presente significa soltarnos a vivir la experiencia de la vida. Y eso provoca mucho miedo. Y no somos conscientes de nuestro presente porque somos esclavos de la tristeza y el sufrimiento del pasado, porque somos esclavos de los miedos y la angustia del futuro. Más es fundamental comprender que lo único real que tenemos es nuestro presente. Y entender esto es lo que más me ha costado. Pero es el desafío de mi vida. Porque vivir una vida que no quiero vivir no tiene sentido. Entonces, prefiero entregarme, soltarme, a vivir la experiencia, a asumir el reto. Otra pregunta. ¿Somos capaces de sorprendernos con la vida? Y en la mayoría de los casos, hemos dejado de lado esa capacidad porque creemos que pertenecía a nuestra infancia, que ya de grandes hay que ser serios y enfocarnos en lo importante que es tener una vida segura. Hasta tener una vida segura termina siendo un problema, porque el precio de tener que sostener y asegurar esa vida es gigante. Y eso nos provoca más angustia, más sufrimiento. Creemos que ya de adultos no nos podemos dar ese lujo de sorprendernos con mirar nuestras manos y ver la perfección y la inteligencia divina que construyó nuestras células, moléculas, nuestros dedos, nuestras manos. Pero también es falso, porque también es otra creencia que es parte de este condicionamiento, de estas capas. Mucho tiempo yo vivía creyendo que la vida sucedía fuera de mí y no lograba comprender que la vida estaba sucediendo conmigo, en mí, dentro de mí. Y al entender eso, me di cuenta que no era una víctima de una vida azarosa, de que el universo me había arrojado al mundo como cualquier cosa. Dejé de creer que era una víctima. Me di cuenta que yo puedo crear mi propia vida y dejar de ser una víctima. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero la vida de repente nos pone cosas duras al frente, nos pone cosas dramáticas. Pero el sufrimiento, y insisto en esto,
nos va a acompañar hasta que nos instalemos nuevamente en el presente, porque esa es su función. Una vez que logremos instalarnos en el presente, el sufrimiento ya no va a tener sentido. Todo lo que está ocurriendo en nuestra vida es exactamente lo necesario que debe ocurrir para que entendamos quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos realmente? Esa divinidad